Si no lo interpreté mal, es probable que usted haya dejado trascender la posibilidad de conocer algo del trabajo que hicieron el fin de semana. Nosotros, mira, veníamos trabajando en este tema porque el tema también está tratado en el anteproyecto de Código Penal. No en el artículo 194, sino en el artículo 190, donde básicamente se tipifica como un delito de interrupción solo después de una orden judicial. Es decir, que en el nuevo Código Penal, la protesta casi te diría, el corte de calle está prácticamente legalizado plenamente y solo puede ser de alguna manera contenido con una orden judicial. Federico Pinedo, que es la persona del PRO que participó en el proyecto, puso una disidencia porque nos parecía que el derecho de circulación es un derecho que tiene que estar más protegido que el que quedaba en el nuevo Código Penal. Entonces, por eso este tema de alguna manera nos encontró trabajando sobre el tema, más allá de que todavía no tenemos resuelto internamente en el bloque, porque nosotros en el bloque nos juntamos y consensuamos las cosas antes de presentarlas como proyecto. También hemos hecho estimaciones del costo para la ciudadanía de los cortes. ¿Y? Que se puede hacer, porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto es el costo horario? ¿Cuántas horas se pierden? ¿Cuántos cortes hay? Y el costo aproximadamente es de unos 450, 470 millones de pesos en 2013 y en 2012. Esto lo hemos hecho con el equipo de asesores en el Congreso y de la Fundación. ¿Eso que se perdió el dinero ese? Claro, ese es el costo económico de las horas perdidas en cortes en la ciudad de Buenos Aires, año 2013 y año 2012. Graciela de Ciudad Vita dice, hace 13 años que estamos aguantando piquetes. ¿Ahora a la presidenta le molestan? Me parece horrendo que recién ahora le moleste. Alberto de Cañuelas. A mí, como todo el mundo, los piquetes nos perjudican diariamente. Me gustaría que le pregunten al pueblo qué sentimos con esa situación. Gioria de Berazategui. ¿Por qué los gobernadores aumentan el sueldo todo el tiempo? ¿Ahora protestar se puede? ¿Estamos en una dictadura? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Esas paritarias funcionan bien en el país? ¿Y ustedes también, como legisladores, funcionan bien? ¿Se actualizan los...? ¿Los salarios? No, los salarios siempre corren detrás, por supuesto, siempre corren detrás. Estamos hablando de los legisladores, los salarios de legisladores, los gobernadores. Ajá. ¿Corren detrás? Los salarios de los legisladores, sí. Los salarios de los legisladores corren cómodamente por adelante. Nosotros hemos presentado proyectos repetidamente y nuestros diputados se han comprometido a no ganar más allá de lo que gana un trabajador docente. Los salarios de los legisladores son abusivos y son un insulto a la democracia. Luis, si se pone un piquete por esto, ¿qué pasa? Perdón, se desnaturaliza el carácter de la representación popular y se la transforma en una carrera personal. Y permítame que vuelva al tema de los piquetes. Yo creo que hay una banalización en este debate. Por un lado, la banalización de quien quiere reglamentarlo y dice, bueno, muy bien, te voy a colocar dentro de una celdita para que manifiestes. El otro, el que calcula el costo que provocan, y no el costo de la deuda externa, no el costo del defalco financiero, no el costo de la especulación inmobiliaria, es decir, no el costo que representa para la Argentina la expoliación sistemática por los grandes grupos financieros. Eso sería bueno que lo discutan. Pero lo que quiero reivindicar es lo siguiente. Cuando hay la televidente de Ciudad Evita dice los piquetes, hace una generalización. Lo que acá tenemos que discutir es que la protesta no es algo que simplemente está autorizado por la Constitución. Es el clamor frente a un orden de cosas que destruye la vida cotidiana de los trabajadores, de la vivienda, de la educación, de la juventud. Es un clamor por cambiar un orden de cosas. Es algo que hay que fomentar y desarrollar, darle una perspectiva. Es el único elemento de cambio. Déjeme que le cuente lo siguiente. El miércoles estuve en Tucumán para participar en el 8º aniversario del asesinato de Paulina Levos. Y el padre de Paulina pronunció un discurso que trazó de Tucumán, de la justicia, del poder legislativo, de la fuerza de seguridad y del gobernador, un panorama aterrador. Si en Tucumán tenemos que discutir
por qué calles de Tucumán puede andar la protesta, estamos equivocados. En Tucumán hay una protesta que termine con un orden de cosas que ha quitado la vida a numerosos jóvenes, que han lutado a familias enteras, a una combinación de intereses económicos y mafias. Entonces, discutamos la protesta social porque recién me sonreía para adentro con Sturzenegger. Con esta reglamentación parece que le está soplando consejos a Maduro. Una cosa, primero, yo quiero dejar claro, dentro de... Consejos a Maduro, para que Maduro... Dentro de nuestra organización... Esa protesta social. Entonces, la protesta social tiene que ser tomada como una manifestación de la sociedad por un cambio profundo. Y no puede ser discutido o banalizado en términos de reglamentación. Nosotros tenemos, para darte respuesta a la primera pregunta que habían malentendido, nosotros dentro de nuestra organización no cobramos más que un docente, digamos, de nuestra zona. Hay organizaciones políticas que han establecido que sus legisladores tienen que percibir esto. Exactamente, y el resto lo donamos, digamos, lo dono personalmente, tomamos esa definición. Ahora, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Federico. En los cortes del 8N y en los otros cortes que se hicieron contra el gobierno, ¿los legisladores del PRO no participaron de ningún corte? Participé. Ajá. Y por ejemplo, los cortes que hizo la gente que salió a manifestarse en contra de la resolución 125, muchos de ellos cortando rutas nacionales e impidiendo la libre circulación de bienes y productos de consumo y también de comercialización. ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo y no apoyaron? ¿Creen que eso también hay que reglamentarlo? Estuvimos en contra de la 125, sí, definitivamente. Pero participaron de los cortes. Es una cuestión de sentido común. Nadie está diciendo que la gente no se movilice. Común para encontrar el sentido común denominador para aplicarle a todos. Eso es lo que tenemos que trabajar en el Congreso. Ver dónde encontramos, dónde ponemos el límite. A ver, ese es el grave problema. Ahí tienes un problema, Federico. Vas a encontrar un problema porque vas a pedirle a las personas... Sinceramente, ese es el grave problema. ¿Cuál es el límite? Porque a lo que dice Victoria se pueden sumar tantas manifestaciones absolutamente legítimas y defendibles. Por ejemplo, a ver, cuando los riojanos protestan en defensa del medio ambiente por el tema de Famatina, está mal que protesten. No cuando los entrerrianos protestaron por el tema de las papeleras, está mal. Lo que digo es, ¿cuál es el límite y de quién depende el límite? ¿Y cómo nosotros en una legislación establecemos ese límite? La verdad, convengamos que no es muy fácil resolver esta situación y que probablemente lo que estemos haciendo es avanzar en un camino del que después va a ser muy difícil volver, porque después va a ser muy difícil interpretar cuál es la movilización que es justa y además quién tiene autoridad para determinar las movilizaciones. Yo sinceramente creo que ustedes están cometiendo un error. Perdóname, Victoria, un segundito. Yo creo que ustedes están cometiendo un error, un grave error, que es creer que el planteo que hizo el gobierno, por no decir la presidenta, para no personalizar, el otro día en el mensaje en el Congreso de la Nación es honesto y sincero. Con toda sinceridad, yo no creo eso. Yo creo que el planteo de cambiemos un minuto, perdón, cambiemos un minuto el ángulo. Un segundo el ángulo. Olvidémonos por un momento de los piquetes. Tomemos a los docentes. Los docentes todavía no hicieron ningún piquete. Simplemente tienen un básico de 1.000 y pico de pesos que luego llega a 3.500, es decir, un verdadero escándalo nacional, y no van a comenzar las clases porque el gobierno los empujó a un debate a último momento, como ocurre todos los años, y ahora el poder político los extorsiona diciendo: docentes, ustedes que luchan por un salario básico de 5.100 pesos, son verdugos de los alumnos. No les dan clase. Lo que tenemos que discutir es el poder político ejerciendo su poder de coerción para arrinconar y descargar sobre la ciudadanía los planes de ajuste que les imponen a gusto los poderes económicos, y la victoria de la sociedad en la lucha por esto, en la lucha contra estas tentativas. Tenemos que potenciar, unificar, darle un rumbo a la protesta social. No podemos convertirla en una discusión reglamentarista, ni siquiera entre quienes estamos a favor estamos en contra, porque parece que fuera ¿cómo voy vestido?
¿Qué es lo correcto para ir vestido? Cuando acá hay una sociedad que no tolera más un sistema judicial político corrupto y entreguista. Bien. No, yo quiero hacer quiero dar tres mensajes de la gente. Después es su momento. Oscar de Mendoza, en lo único que estoy de acuerdo, tema piquetes. En todo el gobierno de Cristina es lo que dijo sobre este tema de los piquetes. Daniel de Floresta, las protestas deberían ser dentro de la empresa en la cual está el problema, no afectar al resto. Todos tenemos derecho a réplica, pero cada uno en su lugar. Carlos de Santos Lugares, hay que hacer concentración para no molestar al resto de la gente donde corresponde, en la Plaza de Mayo o en el Congreso. José de la Plata, estoy en desacuerdo con los políticos, pienso que hay una otra forma de protestar, que es directamente donde está el problema. Por eso, o sentido común o ideología. Creo que la gente es contundente y nos está pidiendo sentido común, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar este balance. Y no es cierto, todas las movilizaciones son justas. La peor ideología nadie está diciendo... la peor ideología es la que no se... No, pero el sentido común... Pero es la peor ideología, el sentido común es mantener el orden. El sentido común es el inmovilismo. Que la gente esté enojada con los piquetes es razonable y tiene razón. Lo que pasa que eso no significa que nosotros desde el Congreso podamos aprobar una ley que impida la protesta. Son dos cosas distintas. En realidad nosotros estamos diciendo, coincidimos con vos en que hay que tener sentido común, que no se contrapone de ninguna manera con la ideología. No hay por qué optar entre sentido común e ideología. Se puede tener ideología y sentido común tranquilamente. Pero además, lo que nosotros estamos diciendo es que es imposible impedirlo por ley. En todo caso, lo que sí tiene que hacer el gobierno es resolver los reclamos. No, yo digo, todas las manifestaciones y todas las movilizaciones son justas, porque no hay nadie que puede decir, la gente tiene libertad para expresarse, nadie puede hacer ningún juicio de valor respecto a por qué la gente. Todo es justo y la gente tiene el derecho a hacerlo. De hecho, has participado en cortes de calle. Sí, la gente lo que nos está pidiendo es encuentren una vía para que ese reclamo, esa movilización justa, esa protesta justa, se pueda hacer sin lesionar... Y estamos explicando cuál es la vía. La vía es resolver el conflicto antes. Porque antes de llegar a esa... Pero Victoria, en un mundo de fantasía donde no hay problema. Antes de llegar a cortar esa calle, ese acceso, esa vía de acceso, pero ojalá, hay que resolver el conflicto. Si resolvemos... En eso nos tenemos que abocar. Estoy de acuerdo. Y lamentablemente, con esta actitud, digamos, de una parte del arco político que está representado, en este caso en el PRO, le hacemos el juego al gobierno nacional. En vez de estar discutiendo acá la inflación, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, los problemas de energía eléctrica y las ausencias de todos estos problemas en el discurso de Cristina, estamos discutiendo una propuesta descabellada y absolutamente atemporal. Me parece que Victoria Donda ha dicho una cosa absolutamente increíble. Le pide a Sturzenegger que resuelva un conflicto. Sturzenegger no puede resolver un conflicto de la vivienda representando intereses inmobiliarios. Es una salida, es un impas completa, es un callejón sin salida. Lo que nosotros tenemos que tratar es de concientizar más profundamente a la población para que vea que la protesta y la movilización es el único camino. Frente a interés, el sentido común, Sturzenegger, fue abandonado por la filosofía occidental en el siglo XVI. ¿Se acuerdan de Descartes? En el siglo XVI. Sí, bueno, por suerte, para resolver los conflictos están los funcionarios. Estoy de acuerdo, Victoria, que si pudiéramos resolver todos los problemas antes sería mucho mejor. Eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que cumplir las promesas. La coincidencia de PRO y UNEN más la de Cristina y... Bueno, fue UNEN la que presentó el proyecto. Pidiéndole una sociedad para arreglar conflictos con el PRO. Nosotros trabajamos desconociendo los intereses sociales que representa el PRO. ¿Querés que la gente resuelva su conflicto de vivienda? La gente va a resolver su conflicto a pesar del PRO, no con el PRO. Por supuesto, no me cabe vamos a hacer la pausa y nos encontramos para saber cómo son los nuevos teléfonos celulares.
Madero, zona de oficinas corporativas de la más alta categoría. Aquí, como en todo Buenos Aires, oficinas. Ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe.